El símbolo ya estaba ahí cuando él entró. Yo lo grabé hace 3000 años. No como trampa. Como aviso. Kael tocó la pared con la palma abierta, 4 dedos, la cicatriz del pulgar izquierdo, y en ese segundo exacto, algo que llevaba dormido más tiempo del que él ha vivido abrió los ojos. No lo vi venir hacia la cueva. Lo vi llegar. Hay diferencia. Llegar implica que el camino lo trajo. Que el peso de 7 años encerrado, de una ciudad que siguió girando sin él, de una puerta cerrada donde debería haber una mujer esperando, ese peso lo depositó exactamente ahí, en esa entrada de piedra, en esa oscuridad que huele a tiempo viejo y a alguien que estuvo antes. Había cenizas frescas. Un hueso todavía húmedo. Kael lo vio. Lo olió. Y entró de todas formas. Eso es lo que me quiebra, cada vez. No la oscuridad. No lo que vive dentro. Lo que me quiebra es el momento en que alguien elige el único lugar que le queda, y ese lugar ya estaba esperándolo. Hay un viejo a la entrada. Se llama Doro. Sabía el nombre de Kael sin que nadie se lo dijera. ¿Qué clase de hombre sabe el nombre de alguien que acaba de salir de la cárcel, que no tiene a nadie, que llegó a estas colinas porque no tenía a dónde más ir? Yo sé la respuesta. Lo que no sabrán, lo que Kael nunca supo, es cuántos vinieron antes. ¿Cuántos tocaron esa misma pared? ¿Cuántos nombres grabé yo después en la piedra que él creyó que era solo una pared? Esta es la memoria de Kael. Yo ya sabía cómo terminaría. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Lo conozco desde antes de que naciera. No su nombre, eso vino después, grabado en un registro de prisión que ningún dios consultó. Lo conozco por su forma de cargar el peso. Por la manera en que los hombros se doblan hacia adelante como si el aire mismo fuera más denso para ellos. He visto esa postura en 43 hombres distintos a lo largo de más siglos de los que esta montaña lleva en pie. Todos llegaron a la cueva. Kael llegó en el mes de la cosecha, cuando el polvo de los caminos se mezcla con el olor de la paja quemada y el cielo tiene ese color de cobre viejo que anuncia que el calor ya terminó pero el frío todavía no ha llegado. Llegó con una bolsa de tela que contenía 4 cosas, una manta delgada, un cuchillo de mango astillado, un trozo de pan duro que ya no iba a ablandarse, y una foto doblada en 4 que no abrió en todo el camino. 7 años. 7 años es mucho tiempo para que una ciudad te olvide. Para que una mujer rehaga su vida. Para que 2 hijos aprendan a llamar a otro hombre con el nombre que debería ser tuyo. Kael lo sabía desde antes de salir. Lo supo cuando las cartas dejaron de llegar en el 3er año. Lo supo cuando la última carta, la del 4.º año, tenía la letra de su hija, 8 años, trazos grandes, las íes sin punto, y decía solo, papá estamos bien. Sin pregunta. Sin cuándo vuelves. Como si el bien fuera suficiente. Como si el bien no fuera también una forma de decir que ya aprendieron a estar sin ti. Kael salió de la prisión el martes por la mañana. Le dieron una bolsa de plástico con sus cosas y le dijeron que firmara aquí, aquí y aquí. Firmó. Cruzó la puerta. Se quedó parado en la acera durante 4 minutos sin moverse, mirando la calle como si esperara que alguien le explicara cómo funciona el mundo ahora. Nadie le explicó nada. Fue a la casa donde vivía antes. La puerta tenía una cerradura nueva, plateada, brillante, el tipo de cerradura que se instala cuando alguien quiere que quede claro que lo anterior ya no entra. Tocó. Nadie abrió. Volvió al día siguiente. Llamó 16 veces. Contó cada golpe con los nudillos porque contar era la única forma de no gritar. En el 17º golpe, la ventana del 2.º piso se abrió y una voz de hombre, no la voz de ella, la voz de otro, le dijo que se fuera. Se fue. Durmió 3 noches en la calle. 2 en un albergue. 1 en el umbral de una iglesia. En esa iglesia, sentado contra la madera pintada de azul, Kael sacó la foto de su bolsillo. Sus 2 hijos. El mayor con 6 años, la menor con 4. Mirando a la cámara con esa expresión seria que tienen los niños cuando les piden que no se muevan. El mayor tenía la mano en el hombro de la niña. Protegiéndola ya. Kael dobló la foto. La dobló una vez más, un 5.º pliegue que el papel no aguantó bien. El borde se partió. La 7ª noche,
Alguien en la plaza le dijo que en las colinas del norte había cuevas donde la gente se refugiaba cuando no tenía a dónde ir. ¿Qué clase de gente?, preguntó Kael. El hombre se encogió de hombros y escupió al suelo. Gente como tú. Kael no respondió. Guardó la foto en el bolsillo interior de la chaqueta y echó a caminar hacia el norte. Subió sin detenerse. Yo lo seguí desde arriba. No para protegerlo, esa parte ya había terminado. Lo seguí porque hay memorias que merecen testigo. La cueva está en el flanco oriental de la colina más grande. La entrada mide 1,80 m de alto y 90 centímetros de ancho. Lo sé porque fui yo quien ensanchó la roca hace 200 años, cuando entendí que el espacio necesitaba ser suficientemente grande para que un hombre pudiera entrar sin agacharse. Sin excusa. Sin el gesto físico de humillarse ante la oscuridad. Quería que entraran erguidos. Si entran agachados, sienten que se meten en algo pequeño. Si entran erguidos, sienten que eligieron. Kael llegó al anochecer. La luz era esa franja anaranjada estrecha que queda entre el sol y el horizonte, suficiente para ver la silueta de la entrada pero no lo que había adentro. Se detuvo a 3 metros. Escuchó. El viento movía algo dentro, un sonido suave, como hojas secas rozando piedra. Entonces lo vio. Doro estaba sentado en una piedra plana justo a la derecha de la entrada, con las manos sobre las rodillas y una expresión de quien lleva mucho tiempo esperando y no tiene prisa. Pelo blanco. Piel del color de la madera vieja y oscura. Ojos pequeños y hundidos que no reflejaban bien la poca luz que quedaba. Llevaba una túnica de lana marrón con el dobladillo deshilachado en el borde izquierdo, y sandalias de cuero seco atadas con un nudo simple en el tobillo derecho. Kael, dijo. Sin pregunta. Sin duda. Kael se detuvo en seco. ¿Nos conocemos? No. El viejo sonrió con la mitad derecha de la boca, solo esa mitad. Pero conocí a tu padre. Buen hombre. Mal momento para tener un hijo tan leal. Los nudillos de Kael se pusieron blancos alrededor del asa de la bolsa. Mi padre murió hace 11 años. Lo sé, dijo Doro. Sin pausa. Sin el gesto de condolencia que hacen los vivos cuando escuchan eso. Un silencio largo. Del tipo que se llena solo con el viento. ¿Qué haces aquí?, preguntó Kael. Lo mismo que tú. Doro hizo un gesto hacia la entrada. Descansar. Hay espacio. Las noches aquí son frías pero limpias. Mejor que abajo. Kael miró la entrada. Oscuridad. Olor a ceniza, a animal, a piedra mojada. Y algo más, algo que no tiene nombre en ningún idioma humano todavía, pero que el cuerpo reconoce antes que la mente. Una presión leve en el pecho. El tipo de peso que no es miedo exactamente sino la sensación de que el aire del lugar ya fue respirado por alguien que no está. Kael lo sintió. Lo vi en la manera en que sus pulmones tardaron medio segundo más de lo normal en completar la siguiente respiración. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó. Doro inclinó la cabeza. Tiempo suficiente para saber que es seguro. Para los que necesitan que sea seguro. Kael no dijo nada más. Entró. Adentro la temperatura bajó 3 grados en los primeros 4 pasos. El suelo era irregular, con una pendiente suave hacia el fondo. Las paredes húmedas a la izquierda, secas a la derecha. Olor a tierra profunda, a piedra que no ha visto sol en generaciones. A la izquierda, casi al nivel del suelo, las cenizas. Recientes. De hace 2 o 3 días a lo sumo. Un fuego pequeño, controlado. Junto a las cenizas, un hueso de animal pequeño, todavía con algo de humedad en el cartílago del extremo. Y sobre una piedra plana, tirado como si alguien lo hubiera dejado sin querer, un botón de metal oscuro, del tipo que llevan las chaquetas de trabajo. Solo un botón. Kael lo recogió. Lo sopesó en la palma. Lo dejó en el mismo lugar. Y entonces levantó la vista hacia la pared del fondo. El símbolo. Grabado en la piedra con una herramienta más antigua que el metal y el sílex. Una espiral que no cierra, con 3 líneas que la cortan en puntos específicos. Yo lo grabé hace 3000 años y la piedra lo conservó con la misma precisión que el primer día, sin musgo, sin erosión, con los bordes limpios como si alguien lo hubiera repasado esa misma mañana. Kael levantó la mano derecha. 4 dedos.
la cicatriz del pulgar izquierdo. Los apoyó sobre el símbolo con la presión de alguien que comprueba que algo es real. En ese momento, algo que llevaba dormido más tiempo del que este hombre ha vivido abrió los ojos. Un frío específico. No el frío del aire, el frío de algo que estira el espacio a su alrededor para hacer lugar. Como cuando una habitación que estaba vacía de repente tiene a alguien parado en la esquina y el aire cambia antes de que lo veas. Kael retiró la mano. Dejó la bolsa en el suelo. Extendió la manta. Se sentó. Partió el pan en 2 mitades exactas, guardó una, comió la otra en silencio mirando la franja de cielo oscuro que se veía desde la entrada. Afuera, Doro ya no estaba. Kael no lo buscó. Estaba demasiado cansado para preguntarse cómo un viejo se mueve tan silencioso en la oscuridad. Cuando llevas 7 años sin poder elegir dónde dormir, el cuerpo prioriza el descanso sobre cualquier pregunta que pueda esperar hasta mañana. La cueva no estaba vacía cuando Kael llegó. Las cenizas lo decían. El botón lo decía. El símbolo que él había tocado sin saber lo que tocaba lo decía con una claridad que en 3000 años ninguno supo leer a tiempo. Nunca lo estuvo. Kael durmió 4 horas. Lo sé porque lo conté. 4 horas exactas, con la respiración del hombre que no ha dormido bien en 7 años, superficial, interrumpida, lista para saltar en cualquier momento. Se despertó antes del amanecer con el frío pegado a la cara y la oscuridad completa a su alrededor. Se sentó. Escuchó. El sonido de la cueva en la oscuridad es distinto al de afuera. Afuera, el silencio tiene textura, viento, insectos, el crujido de algo vivo moviéndose entre la hierba. Adentro, el silencio es más limpio y más pesado. Un silencio que parece no haber tenido nunca interrupciones, que parece acumulado durante siglos. Kael encendió el pequeño farol que llevaba en la bolsa. Llama baja, suficiente para ver las paredes. Giró despacio, tomando posesión del espacio con los ojos. Las cenizas a la izquierda. El botón en la piedra plana. El símbolo en la pared del fondo, que él miró exactamente 2 segundos antes de apartar la vista, sin saber por qué. Salió a orinar al exterior. El cielo estaba entre negro y azul marino, sin luna. Las colinas bajaban en silueta hacia las luces distantes de la ciudad. Kael se quedó parado en la entrada durante un momento, mirando esas luces. Tantas ventanas encendidas. Tanta gente adentro de sus casas sin pensar en que alguien las miraba desde afuera. Volvió adentro. Eso fue lo primero que hizo bien, sin saberlo, volvió. Porque yo todavía podía haber actuado entonces. Todavía podía haberle puesto algo en el camino, una piedra mal puesta, un tobillo torcido, cualquier pequeña interrupción que lo obligara a bajar a la ciudad antes de que el segundo amanecer sellara lo que el primer toque había comenzado. No lo hice. No porque no quisiera. Porque ya era tarde. El contacto con el símbolo había iniciado algo que no se detiene con piedras sueltas. Se detiene con voluntad. Y la voluntad de Kael, esa mañana, apuntaba hacia adentro. Pasó el día explorando. La cueva es más grande de lo que parece desde la entrada. El corredor principal tiene 32 metros de profundidad antes de que el techo baje demasiado para seguir de pie. A los 20 metros hay una bifurcación, a la derecha, un espacio pequeño y circular que huele diferente, más seco, más antiguo. A la izquierda, el corredor continúa otros 12 metros y termina en una pared lisa que tiene algo extraño, no hay humedad en ella. En ninguna de las cuevas de esta colina hay paredes secas a esa profundidad. Solo esa. Kael no fue al corredor de la izquierda. Fue al espacio circular de la derecha. Se sentó en el suelo. Sacó la foto de la chaqueta. La abrió con cuidado, tratando de no doblar más el borde roto. La miró durante un tiempo que no voy a contar porque ya tenía demasiados números en la cabeza y algunos duelen más si se les pone cifra. Luego la guardó y volvió al corredor principal. Fue entonces cuando notó que la temperatura había cambiado. No el frío normal de una cueva. Algo más específico. El espacio donde había dormido, los primeros metros del corredor, donde estaban las cenizas y el símbolo, estaba 12 grados más frío que el resto. No gradualmente. De golpe, como si hubiera una línea invisible en el suelo, de este lado, temperatura normal. Del otro lado, invierno. Kael pisó la línea. La cruzó. Volvió. La cruzó de nuevo. 12 grados. Constante.
sin explicación de ventilación, sin corriente de aire visible, sin ningún motivo geológico que justificara esa diferencia en tan pocos metros. Se agachó. Puso la mano en el suelo del lado frío. La piedra no estaba especialmente fría. El frío estaba en el aire, a la altura del pecho. A la altura de los órganos. Se levantó despacio. Fue ese día, en la tarde, cuando bajó al pueblo más cercano. Necesitaba comida. El pan había terminado. Bajó al pueblo de Arca, 15 minutos cuesta abajo por un sendero de piedra blanca que olía a tomillo aplastado y a tierra seca. El pueblo era pequeño, una plaza, una fuente, 4 calles que salían de ella como dedos. Entró en la tienda que había junto a la fuente. Olía a especias y a madera vieja y a algo dulce que no identificó. Una mujer de unos 60 años lo atendió sin preguntarle nada, lo que Kael agradeció con un silencio también. Compró pan, queso duro, una botella de aceite de oliva. Pagó con lo que le quedaba del dinero de salida de la prisión, 43 monedas. Le quedaron 12. Mientras pagaba, el hombre que esperaba detrás de él, mayor, con el cuello de la camisa muy limpio para ser de pueblo, lo miró 2 veces. ¿Eres nuevo aquí?, preguntó. De paso, dijo Kael. ¿Dónde duermes? En las colinas. El hombre con el cuello limpio frunció el ceño. ¿En cuál cueva? Kael lo miró. Algo en la pregunta era demasiado específica. No, en las colinas, sino, ¿en cuál cueva? Como si hubiera más de una y la diferencia importara. La grande. En el flanco este. El hombre no dijo nada durante varios segundos. Luego asintió despacio, como si acabara de confirmar algo que ya sabía. Hubo un hombre que durmió ahí, dijo. Antes que tú. Lo sé, dijo Kael. Vi las cenizas. ¿Sabes a dónde fue? No. Nadie sabe. El hombre recogió sus cosas del mostrador. Entró un martes y el domingo siguiente su bolsa estaba en la entrada. Solo la bolsa. Sin el hombre. Kael no respondió. Era el segundo, dijo el hombre. En 10 años. Eso fue lo que dijo. En 10 años. No el primero ni el único, el segundo. Kael tardó un momento en responder. ¿Cómo se llamaba? ¿El primero o el segundo? El que desapareció antes. El hombre recogió sus cosas con movimientos lentos, deliberados. Marcos. Salió de la cárcel en primavera, hace 11 años. Nadie lo buscó porque no había nadie que lo buscara. Pausa. Igual que el otro. ¿Y el otro? ¿El más reciente? Ese llegó hace 3 meses. Se llamaba Hidao. Japonés, o con sangre japonesa, no sé. Habló poco con la gente del pueblo. Subió a la cueva un miércoles. El lunes siguiente su bolsa estaba en la entrada, como te digo. El hombre miró a Kael directamente. Los 2 solos. Los 2 sin familia cerca. Los 2 sin nadie que preguntara demasiado. Kael sostuvo la mirada. ¿Y usted por qué me cuenta esto? El hombre no sonrió. No frunció el ceño. Solo dijo, porque todavía no es tarde. Pagó. Salió. Subió al sendero con la comida bajo el brazo. Yo lo seguí de cerca. Esta era la primera oportunidad real, si bajaba a preguntar más, si le daba vueltas al dato del hombre que desapareció, si dormía esa noche en el pueblo en lugar de subir, el ciclo podía romperse todavía. El segundo amanecer adentro era el umbral. Después del segundo amanecer, la cueva lo conocería demasiado bien. Hice lo que pude. Cuando Kael llegó a la entrada de la cueva, el fuego que había encendido antes de bajar, pequeño, controlado, para mantener algo de calor, estaba apagado. Sin brasa. Sin humo. Completamente frío, como si llevara horas sin arder. Había estado fuera menos de 2 horas. Se detuvo. Miró el fuego apagado. Miró las paredes. Miró el símbolo. El símbolo estaba en el mismo lugar. Él lo creyó. Pero yo había estado ahí. Había tocado la pared desde mi lado, el lado donde existo cuando no estoy en el tiempo de los vivos, y lo que sentí del otro lado era exactamente lo que sentí hace 3000 años cuando grabé el símbolo por primera vez, una atención.
Una espera. Algo que registra quién entra y cuánto tiempo lleva adentro y que tan solo está. Kael encendió el fuego de nuevo. Comió. Se acostó. Afuera, a 20 metros de la entrada, Doro estaba de pie entre los árboles. Inmóvil. Mirando. Kael no lo vio. Yo sí. Lo que me perturbó no fue que Doro estuviera ahí. Fue que no miraba la cueva. Miraba a Kael. Específicamente, con la atención fija de quien no necesita mover los ojos porque ya sabe exactamente dónde está lo que busca. Me acerqué a Doro todo lo que pude desde mi lado. Hasta donde el espacio entre lo que yo soy y lo que él era se vuelve tan delgado que casi se puede cruzar. Intenté verlo con claridad. Intenté leerle la naturaleza como leo la de los vivos. No pude. No porque no hubiera nada que leer, sino porque lo que había del otro lado no era la ausencia de vida. Era algo que había aprendido a imitar la vida con suficiente precisión para que yo misma dudara por un segundo. Solo un segundo. Ese fue el momento en que entendí que no estaba enfrentando algo que dormía y despertó cuando Kael tocó la pared. Estaba enfrentando algo que nunca había dormido. Que llevaba esperando, activo, preparado, desde mucho antes de que yo grabara el símbolo. El símbolo no era un sello. Era un registro. Eso era lo segundo que debían saber. La cueva llevaba un patrón. 2 hombres en 10 años, ambos salidos de la prisión, ambos sin familia que los buscara, ambos con el mismo destino, desaparecidos sin violencia visible, sin rastro de lucha, con la bolsa dejada en la entrada como si hubieran salido a dar un paseo y nunca vuelto. Kael era el tercero. Y el segundo amanecer estaba a pocas horas. Al tercer día, Kael bajó al pueblo de nuevo. No por comida. Por el hombre del cuello limpio. Se llamaba Efrén, lo supo después, y no era del pueblo de Arca sino de uno más grande al sur. Bajaba a Arca 2 veces por semana por razones que nadie le explicó a Kael y que Kael tampoco preguntó. Lo encontró en la misma tienda, comprando aceitunas en un frasco de cristal. Usted dijo que no era tarde, le dijo Kael sin preámbulo. Efrén lo miró. Asintió despacio, como si la pregunta fuera exactamente la que esperaba. ¿Cuántos amaneceres llevas adentro? 2. Efrén contó algo en silencio. Kael lo vio mover los labios levemente. Todavía, entonces. Todavía. ¿Todavía qué? Todavía puedes bajar y no volver. Efrén cerró el frasco de aceitunas y lo dejó sobre el mostrador. Después del tercer amanecer, la cueva te conoce demasiado bien. Ya sabe tu peso en el suelo. Ya sabe cómo respiras. Después del tercero, si bajas, vuelves. Siempre vuelves. Los 2 que desaparecieron, Marcos y el japonés, los 2 estuvieron más de 3 noches. Kael cruzó los brazos. ¿Cómo sabe usted todo esto? Porque llevo 22 años viviendo a 2 kilómetros de esa colina. Efrén lo miró directamente, sin parpadear más de lo necesario. Y porque el primero que entró y desapareció era mi hermano. Un silencio. La tienda olía a especias y a madera. Afuera, alguien cruzaba la plaza con pasos rápidos sobre el adoquín. Su hermano, repitió Kael. Marcos. 41 años cuando entró. Salió de la cárcel en marzo, no tenía a nadie. Yo lo esperaba pero él no lo sabía. Llegué 2 días después de que desapareciera. La bolsa en la entrada. Dentro de la bolsa, todo lo suyo. Hasta una foto. Kael sintió algo en el pecho. Un reconocimiento físico, no emocional todavía, eso vendría después. El tipo de reconocimiento que antecede al miedo. ¿Qué tipo de foto? De sus hijos. Efrén levantó los ojos. ¿Tú también tienes una? Kael no respondió. No hizo falta. Baja esta noche, dijo Efrén. Duerme en el pueblo. Mañana por la mañana te vas en la dirección que quieras, pero no subas más. Pausa. Por favor. Eso fue lo que dijo. Por favor. Con la voz de quien ha pedido eso antes y no fue escuchado. Kael bajó los ojos. Tengo que recoger mis cosas. No. Son mías. Déjalas. Efrén puso la mano sobre el mostrador, un gesto que no era súplica pero se le parecía. Yo te compro lo que necesites. Ropa, comida,
lo que haga falta. Pero no subas. Kael miró esa mano. Luego miró hacia la ventana, hacia el camino que subía hacia la colina, hacia el punto donde el sendero desaparecía entre los árboles. Tengo que recoger mis cosas, repitió. Y salió. Yo lo vi irse desde arriba, desde el ángulo donde el camino dobla y se puede ver simultáneamente el pueblo y la colina. Vi a Efrén salir de la tienda y quedarse parado en la entrada, mirando a Kael subir. Vi la expresión de Efrén, no desesperación, no sorpresa. Solo la resignación de quien ya sabe el resultado porque lo ha visto antes. Me acerqué a Efrén tanto como pude. Planté el nombre de Kael en el aire entre ellos, no sé si los vivos sienten eso, si lo reciben como pensamiento propio o como presión exterior. Efrén se quedó parado durante otro minuto, luego entró de nuevo en la tienda. Escuché la conversación que tuvo con la mujer del mostrador. ¿Crees que vuelve?, preguntó la mujer. Siempre vuelven, dijo Efrén. Y su voz no tenía tristeza. Solo la monotonía de una verdad que se ha dicho demasiadas veces para seguir sintiéndose como revelación. Fui entonces al pueblo. A la plaza. Intenté moverme entre los vivos de una manera que creara obstáculos, una piedra suelta, un tenderete mal puesto, cualquier cosa que retrasara a Kael el tiempo suficiente para que reconsiderara. No funcionó. Comprendí entonces lo que no había comprendido antes. Efrén no había bajado a Arca a comprar aceitunas. Llevaba 22 años haciendo lo mismo que yo, esperar. Llegar antes de que alguien entrara, intentar interceptarlo, fallar. Volver. Esperar al siguiente. Solo que Efrén usaba palabras directas y yo usaba piedras sueltas, y ninguno de los dos había tenido éxito todavía. No pude proteger a Kael más de lo que Efrén pudo proteger a su hermano. Eso me dolió de una manera que no tiene nombre en ningún idioma que yo hable, y hablo 19. Kael llegó a la cueva al mediodía. Entró rápido, con la intención declarada de recoger la manta, el cuchillo, la foto. Esas 4 cosas. Menos de un minuto adentro. Eso era el plan. El plan duró exactamente lo que tardó en cruzar la entrada y detenerse. Porque el aldeano, el hombre de la tienda del primer día, no Efrén, otro, el que le había dicho que había camas en las colinas, estaba ahí. Dentro de la cueva. Sentado en la misma piedra plana donde Doro había estado al principio. No era Doro. Era un hombre diferente. Más joven, con ropa de trabajo, con las manos de alguien que hace trabajo físico. Pero estaba sentado en exactamente el mismo ángulo. Con exactamente la misma postura. Kael se detuvo a 4 metros. ¿Qué haces aquí?, el hombre levantó la vista. Sonrió con la mitad de la boca, la mitad derecha, solo esa mitad. Descansar, dijo. La misma palabra. El mismo tono. La misma entonación exacta que Doro había usado la primera noche. Kael retrocedió un paso. ¿Quién eres? Alguien que conoció a tu padre, dijo el hombre. Eso fue suficiente. Kael giró y salió de la cueva corriendo. Bajó el sendero sin mirar atrás, con el corazón golpeando a un ritmo que no era pánico sino algo más frío que el pánico, la certeza física de que algo estaba muy mal y que ese algo llevaba más tiempo planeado de lo que él podía comprender. Llegó a la plaza de Arca. Jadeando. Las manos en las rodillas. Efrén no estaba. Preguntó en la tienda. La mujer de los 60 años lo miró con una expresión que no era sorpresa. El señor Efrén se fue hace 1 hora. Pausa. ¿Lo alcanzó? No. La mujer asintió despacio. Suele pasar, dijo. Y volvió a lo que estaba haciendo. Kael se quedó en la plaza durante 20 minutos. Sentado en el borde de la fuente, con el agua fría del borde empapándole los pantalones, mirando el camino que subía hacia la colina. Tenía que bajar a la ciudad. Encontrar a Efrén. Escucharlo. Pero la manta estaba arriba. El cuchillo estaba arriba. La foto estaba arriba. No la foto de sus hijos, esa la llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta, siempre. Otra foto. Una que había guardado en el fondo de la bolsa sin mirarla en 7 años porque mirarla dolía demasiado. Una foto de su madre. Que había muerto mientras él estaba en la cárcel. Y a cuyo entierro no lo habían dejado ir.
y a quien nunca había podido decirle lo que necesitaba decirle porque la última vez que habló con ella fue a través de un teléfono de prisión con 5 minutos de tiempo y 17 años de cosas sin decir entre los dos, y él había usado los 5 minutos en preguntar cómo estaba, no en decirle lo que necesitaba decir. La foto estaba en la bolsa, adentro de la cueva, a 32 metros de él. Se quedó mirando el camino. El agua de la fuente hacía un sonido constante, de piedra sobre piedra, el tipo de sonido que llena el silencio sin llenarlo realmente. Un perro cruzó la plaza sin apuro. 2 mujeres salieron de una casa con ropa para tender y hablaron entre ellas en voz baja sin mirar hacia donde él estaba sentado. Nadie lo miraba. Eso era lo más extraño. En 7 años de prisión, siempre había alguien mirándolo. Un guardia, un compañero de celda, una cámara en el techo. Nunca había anonimato real. Y ahora, en esta plaza de pueblo, era completamente invisible para todos excepto para la cueva en la colina, que llevaba 3 días conociéndolo con una precisión que ningún ser humano había tenido jamás con él. Eso pensó, sentado en el borde de la fuente. No lo dijo en voz alta. Pero yo lo escuché igual. Kael se levantó del borde de la fuente. Subió. Yo lo vi ir. No lo detuve. No porque no pudiera. Todavía había una fracción de posibilidad, una variante en la que algo cambiaba. Lo vi ir porque hay momentos en que el peso de lo que una persona carga hacia una dirección es tan específico, tan antiguo, tan profundamente suyo, que intervenir no sería protegerlos. Sería robarle su historia. Él entró al tercer amanecer. Entró por una foto de su madre muerta que necesitaba tener en las manos aunque no pudiera explicar exactamente por qué. Entró porque había cosas que solo se entienden cuando uno las carga físicamente. Porque llevar 7 años sin poder ir a un entierro, sin poder poner flores en una tumba, sin poder tener en las manos el último objeto tangible que conecta a alguien con quien ya no está, eso crea una deuda con uno mismo que no se paga con palabras de extraños bien intencionados en plazas de pueblo. Entró. Y la cueva, que lo había estado esperando, lo reconoció de la manera en que reconoce a todos los que vuelven después del tercero, sin ruido, sin movimiento visible, sin ningún gesto dramático. Solo una temperatura que bajó otros 4 grados en el corredor principal. Y el símbolo en la pared del fondo, que Kael juró, y yo lo escuché jurarlo en voz baja mientras recogía la foto de su madre del fondo de la bolsa, que estaba 2 palmos a la izquierda de donde había estado antes. No lo estaba. Estaba exactamente donde siempre había estado. Pero Kael lo vio en otro lugar. Eso era lo que debían saber del tercer día. La cueva no mueve el símbolo. La cueva mueve la percepción de quien lo mira. La cuarta noche, el símbolo se movió de verdad. No la percepción, el símbolo en sí. Lo vi desde mi lado, desde el espacio donde existo cuando no estoy en el tiempo de los vivos, y lo que sentí fue como sentir que alguien mueve un hueso dentro de un cuerpo que creías conocer de memoria. Kael estaba durmiendo cuando ocurrió. O creyendo dormir. Después del tercer amanecer, el sueño dentro de la cueva no es exactamente sueño. Es algo más parecido a estar sumergido, el cuerpo descansa, la mente sigue funcionando en un registro paralelo que no recordará al despertar. Kael llevaba así 4 horas cuando el símbolo dio un giro de 90 grados a la izquierda y quedó orientado hacia la entrada. Orientado hacia él. Me lancé contra la pared desde mi lado. 27 veces en 4 minutos. Sé el número porque cada golpe contra esa frontera deja una marca en lo que yo soy, una especie de desgaste que no es dolor exactamente pero se acumula igual. 27 golpes y la pared no cedió. Lo que cedió fue el símbolo, que volvió a su posición original. Solo por esa noche. Kael se despertó al amanecer con la sensación de que alguien había estado de pie a su lado mientras dormía. No una presencia amenazante, una presencia atenta. El tipo de atención que no quiere hacerte daño sino que te estudia con la minuciosidad de quien planea algo que requiere conocerte bien. Se levantó. Fue directamente a la pared del fondo. El símbolo estaba donde siempre había estado. Y debajo de él, algo que yo sabía que estaba ahí pero que Kael no había visto porque no había mirado con suficiente luz, había más grabados. Más pequeños. Dispuestos en una columna debajo de la espiral principal. Nombres. Kael acercó el farol a la pared. La llama proyectó sombras largas hacia arriba, hacia los lados. Los grabados eran antiguos, distintos estilos de letra, algunos en alfabetos que Kael no reconocía. Pero en los últimos, los más recientes, los más cercanos al suelo donde la columna terminaba,
2 nombres en letras latinas. El primero, Marcos. Con la fecha al lado, 11 años atrás. El segundo, Ideo. Con la fecha al lado, 3 meses atrás. Y debajo de los dos, en la piedra, un espacio limpio. Sin nombre todavía. Kael puso el dedo en ese espacio. No lo vi venir. Debería haberlo visto venir. En 43 casos anteriores, el gesto siempre había sido el mismo: llegaban a la lista, veían el espacio en blanco, lo tocaban como si el hecho de que estuviera vacío fuera una invitación. Era una invitación. El momento en que su dedo tocó la piedra en blanco, el frío específico, ese frío que no es temperatura sino espacio haciendo lugar para algo, se concentró en el centro de la cueva con una intensidad que en 3000 años no había sentido más que 2 veces. Me moví rápido. Crucé desde mi lado al límite que separa lo que yo soy de lo que los vivos pueden ver. Es un cruce que me cuesta, no me debilita exactamente, pero requiere una concentración que solo puedo mantener durante minutos. Me planté en la entrada de la cueva, entre Kael y el símbolo, tan presente como me es posible ser en el espacio de los vivos. Kael me vio. No como lo que soy. Me vio como sombra, como distorsión del aire, como la figura periférica que el cerebro humano descarta automáticamente porque no tiene categoría donde colocarla. Pero me vio. Se quedó quieto. La mano todavía en la piedra. Los ojos fijos en el punto donde yo estaba. ¿Quién está ahí?, preguntó. No le respondí. No porque no quisiera, porque responder habría requerido más tiempo del que tenía antes de que el cruce me empujara de vuelta a mi lado. Lo que hice fue mover el farol. Solo eso, moverlo físicamente, hacia la entrada, como indicando la dirección. Sal. Kael lo entendió. Lo vi en sus ojos, no como comprensión verbal sino como comprensión del cuerpo, esa que antecede a las palabras. Sus pulmones se abrieron. Sus piernas se pusieron tensas. Y entonces la cueva respondió. El símbolo giró. Esta vez visible, audible, un sonido de piedra sobre piedra que no debería ser posible porque el símbolo no tiene partes móviles, está grabado en la roca sólida, no tiene mecanismo. Pero giró 90 grados y quedó orientado hacia Kael con una precisión que no dejaba duda sobre la intención. Kael retrocedió. 2 pasos. 3. La espalda contra la pared del lado opuesto. El hombre que había estado durmiendo en la piedra plana, el que había imitado a Doro, el de la sonrisa de la mitad derecha de la boca, estaba de pie a 4 metros, entre Kael y la entrada, sin que nadie lo hubiera escuchado levantarse. Ya es tarde para irse, dijo. No con amenaza en la voz. Con la calma de quien constata un hecho meteorológico. Kael no respondió de inmediato. Miró al hombre durante varios segundos, estudiándolo de la manera en que estudian los que han aprendido a no reaccionar rápido porque reaccionar rápido en los sitios equivocados tiene costos que se pagan durante años. Observó la postura. Los pies, separados exactamente como los de Doro. Las manos, sobre las rodillas, exactamente como las de Doro. La media sonrisa, la mitad derecha, exactamente como la de Doro. ¿Cuántas veces has hecho esto?, preguntó Kael. El hombre inclinó la cabeza. ¿Hacer qué? Sentarte en esa piedra. Con esa cara. Esperando. 43, dijo el hombre. Sin pausa. Con la misma facilidad con que Kael antes había contado los golpes en la puerta de su casa. 43 veces en este cuerpo o en cuerpos parecidos. Siempre funciona el mismo gesto. La gente que llega aquí necesita que alguien los espere. Necesitan sentir que el lugar los conoce. Kael sintió algo moverse en el pecho. No miedo. Reconocimiento. ¿Qué eres?, preguntó. Soy lo que estaba aquí antes de que hubiera nombre para lo que estaba aquí. Una pausa. Y tú eres el que decidió quedarse. Yo no decidí nada. Tocaste la pared. 2 veces. El hombre inclinó la cabeza. La segunda vez en el espacio vacío debajo de los nombres. Eso es una firma. La cueva no acepta firmas que no sean voluntarias. No sabía lo que estaba tocando. Nadie sabe nunca. El hombre lo miró con algo que, en un rostro humano, habría sido compasión. Pero el no saber no deshace lo que se firmó. Nunca lo deshizo para ninguno de los 43.
los 43 desaparecieron. No desaparecieron. El hombre hizo un gesto vago con la mano, abarcando el espacio de la cueva. Están aquí. De otra forma, con otra función. La cueva los necesita para lo que hace. Pausa. Para lo que hace cuando llega el siguiente. Kael entendió entonces. No todo. Pero lo suficiente. Doro no había sido un viejo que lo esperaba en la entrada. Doro había sido el 42, o el 41, o cualquiera de los anteriores, adoptando una forma familiar para hacer que el siguiente entrara sin dudar. Y este hombre frente a él era lo mismo, la cueva usaba a los que ya tenía para capturar al siguiente. El ciclo se alimentaba de sí mismo. Kael miró hacia la entrada. El hombre estaba entre él y la salida. 4 metros. En la oscuridad, con el farol proyectando sombras que hacían que el hombre pareciera más alto, más ancho, menos humano en los bordes. Déjame salir, dijo Kael. La salida sigue donde siempre estuvo. El hombre hizo un gesto hacia la entrada. Pero si sales ahora, vuelves. El tercer amanecer adentro, la cueva forma parte de lo que eres. Puedes ir a la ciudad, al otro extremo del mundo. Vuelves siempre. Pausa. Marcos volvió. Hidao volvió. Los dos lo intentaron. Kael apretó el farol en la mano. El metal estaba caliente, lo había tenido encendido durante horas y el asa había absorbido el calor de la llama. Caliente. Sólido. Real. Lo lanzó. No al hombre, a la pared, junto a su cabeza, calculado para crear luz y ruido y distracción simultáneamente. El farol golpeó la piedra con un sonido de metal contra roca que resonó en todo el corredor, se apagó, rebotó al suelo. La cueva quedó en oscuridad total durante un segundo. Kael corrió. 4 metros, 6, 8, la entrada cerca ya, la franja de luz exterior visible como una promesa concreta y alcanzable. Los pies sobre la piedra irregular del suelo, el sonido de su propia respiración amplificado por las paredes, la mano rozando la roca fría del lado derecho para mantener la dirección. Salió a la luz de la mañana jadeando, con los pies resbalando sobre las piedras húmedas del exterior, y no se detuvo hasta llegar a 20 metros de la entrada. Se detuvo. Giró. La entrada de la cueva era un rectángulo negro. Sin movimiento visible. Sin el hombre en el umbral. Pero en el suelo, exactamente en la línea donde la oscuridad de la cueva terminaba y empezaba la luz del exterior, el farol. Apagado. Colocado con cuidado, no como si hubiera rodado hasta ahí, sino como si alguien lo hubiera puesto. Nadie podría haber salido sin que Kael lo viera. Yo salí de mi cruce en ese momento. El esfuerzo me había costado más de lo que esperaba, 27 golpes contra la pared más el cruce en sí. Me quedé en la colina, a distancia, y lo miré desde arriba. Kael recogió el farol. Lo sostuvo en la mano durante un momento. Lo miró. Lo guardó en la bolsa. Y miró hacia la ciudad, en el horizonte, distante. Fue ese momento, ese gesto de mirar la ciudad con el farol en la bolsa y la bolsa en el hombro, cuando entendí que había perdido. No porque Kael fuera a entrar de nuevo en ese momento, sino porque lo que el hombre de la cueva le había dicho era verdad, y Kael lo sabía, y lo que el cuerpo de Kael estaba haciendo mientras miraba la ciudad era calcular no si volvería sino cuándo. La cueva lo había afirmado. Y yo, que había grabado el símbolo para evitar exactamente esto, había llegado 3000 años demasiado tarde a entender que el aviso no servía de aviso para quien ya no tenía otro lugar a donde ir. Kael pasó 3 horas en la plaza de Arca. No sentado, no borde de la fuente esta vez. De pie, contra la pared de la tienda cerrada, con los brazos cruzados y la mirada en el camino que subía a la colina. 3 horas. Lo conté. A las 2 horas llegó Efren. No en carro, a pie. Venía del sur, por el camino largo, con una mochila pequeña colgada al hombro que Kael no le había visto antes. Se detuvo cuando vio a Kael en la plaza. Se quedó parado durante un momento, evaluando. «¿Saliste?», dijo. «Sí». «¿Y la bolsa?». «Adentro». Efren asintió. Dejó la mochila en el suelo y se sentó en el borde de la fuente. «Cuéntame». Kael le contó. Todo, el símbolo que giró, el hombre en la piedra plana, los 43, lo que le explicó sobre el tercer amanecer y el ciclo y los que ya estaban adentro en otra forma. Lo contó sin pausas largas,
con la voz plana de quien reporta hechos porque darles entonación haría que parecieran menos reales. Efrén escuchó sin interrumpir. Cuando Kael terminó, hubo un silencio de casi un minuto. Los 43, dijo Efrén finalmente. ¿Lo dijo así? ¿43? Exacto. Efrén bajó los ojos. Marcos era el número 39. Lo calculé una vez, con las fechas que pude reconstruir. Pausa. Hay registros, si uno sabe dónde buscar. Hombres que salieron de la cárcel y desaparecieron sin denuncia. Sin cuerpo. Sin nada. ¿Cuántos años llevas buscando? 22. Desde que encontré la bolsa de Marcos en la entrada. Kael lo miró. ¿Y no fue a la policía? Fui. Efrén levantó los ojos. Tranquilos. Sin amargura, lo cual era lo más perturbador. La primera vez fui a la policía. Me dijeron que un hombre adulto sin antecedentes limpios que desaparece de una cueva en las colinas probablemente eligió desaparecer. Pausa. Que gente como Marcos a veces prefiere eso a seguir. Gente como Marcos. Kael entendió exactamente lo que significaba esa frase. La había escuchado variada de otras maneras en otros contextos durante 7 años. ¿Y qué haces aquí entonces?, preguntó. 22 años viniendo a comprar aceitunas. Intento que no entre el siguiente. Efrén miró hacia la colina. A veces llego tarde. A veces llego a tiempo pero no convenzo. A veces convenzo y me van, y me pregunto si volvieron más tarde, cuando yo no estaba. Pausa. Contigo llegué a tiempo. El hombre de adentro me dijo que vuelvo de todas formas. Que después del tercer amanecer es inevitable. Efrén no respondió de inmediato. Marcos también estuvo fuera después del tercer amanecer. Voz baja. 2 días. Lo vi yo. Habló conmigo, comió algo, durmió en mi casa. Al tercer día lo encontré en el camino a las 5 de la mañana, subiendo. Sin recordar haberse levantado. El frío que Kael sintió no era el de la cueva. Era otro, más interno. ¿Cuánto tiempo tengo? No lo sé. Efrén lo miró directo. Marcos tuvo 2 días. Hidao tuvo 4. Pero Marcos llevaba 4 amaneceres adentro cuando salió. Tú llevas 3 y saliste hoy. Pausa. Eso podría significar que tienes más tiempo. O podría no significar nada. Kael pensó durante un momento. ¿Hay algo que no hayas probado? Efrén abrió la mochila. Sacó un cuaderno de tapas negras, grueso, con el lomo reforzado con cinta adhesiva. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de letra apretada, notas en márgenes, fechas subrayadas. He probado 16 cosas en 22 años. Empezó a pasar páginas. La mayoría no funcionaron. 3 parecieron funcionar: romper el objeto personal que el hombre tenía adentro, porque la cueva se ancla en los objetos, no solo en la persona. Salir antes del amanecer del tercer día, algo que ninguno de ellos hizo, incluido Marcos. Y, dudó. Y grabar algo encima del símbolo. Cubrirlo. Si el símbolo no puede orientarse, el ciclo no puede completarse. Kael levantó la vista del cuaderno. ¿Lo probaste? No puedo entrar. Efrén lo dijo sin vergüenza, con la practicidad de quien lleva décadas siendo honesto sobre sus límites. Llevo 22 años sin poder entrar más de 3 metros. El cuerpo no avanza. No es miedo, el cuerpo directamente no avanza. Un silencio. Pero tú puedes, dijo Efrén. Ya me firmó. Eso no sé si importa para esto. El símbolo es el mecanismo, no la firma. Si el mecanismo se interrumpe, quizás la firma no puede completarse. Era una teoría. Solo eso. 22 años de cuaderno apretado y era lo más parecido a una esperanza que Efrén tenía. Kael miró la colina. Adentro estaba la bolsa. La foto de su madre. El farol, que la cueva había recogido del suelo y puesto en el umbral con la precisión de algo que quiere que lo recuperes. Y el símbolo en la pared del fondo, orientado ya, él lo sabía, hacia la entrada, hacia él, esperando. Si entro, dijo Kael, y cubro el símbolo y no funciona.
Entonces estás adentro cuando se complete el ciclo, dijo Efrén. Sin rodeos. ¿Y si funciona? Entonces eres el primero en 43 casos en el que funciona. Kael pensó durante mucho tiempo. El sol se movió un poco. Las sombras cambiaron de ángulo en las piedras de la plaza. Necesito algo para cubrir el símbolo, dijo. Efrén buscó en la mochila. Sacó un cincel pequeño, del tipo que usan los que trabajan piedra ornamental, con el filo todavía limpio. Y un martillo de mango corto. Lo llevaba desde hace 11 años, dijo. Por si alguien algún día me decía que quería intentarlo. Kael tomó el cincel. El martillo. Lo sopesó en las manos. Metal frío, real, con peso específico, 200 gramos cada uno, aproximadamente. El tipo de peso que ayuda a recordar que uno existe físicamente en el mundo. Subió. Yo lo seguí. No para protegerlo, ya había aceptado que esa parte había terminado mucho antes de que él llegara. Lo seguí porque en 3000 años de memorias acumuladas, nadie había subido con un cincel. Nadie había intentado romper el mecanismo desde adentro. Y porque si fallaba, quería que hubiera testigo. Entró a la cueva con el farol que la cueva le había devuelto, lo encendió con la piedra que traía en el bolsillo, manos firmes, sin temblor visible aunque el frío específico del interior estaba ya presente desde el primer metro. Avanzó por el corredor sin detenerse. 28 metros hasta la pared del fondo. El símbolo lo esperaba. Orientado hacia él, exactamente como lo había visto antes de huir. Y debajo de él, en el espacio en blanco, su nombre. No lo había visto cuando estaba ahí antes. Pero ahora estaba, Kael, en letras del mismo estilo que Marcos y Ideo, con la misma precisión, con la misma permanencia de cosa que lleva ahí años aunque llevara ahí solo horas. Puso el cincel en el borde superior del símbolo. Y golpeó. El sonido rebotó en todas las paredes simultáneamente. El filo del cincel entró en la piedra, 1 milímetro, 2, suficiente para dejar una marca. Golpeó de nuevo. 5 veces, 8, 12. El símbolo empezó a perder definición en el borde superior, la espiral interrumpida, las líneas que la cortaban en puntos específicos ahora con un trazo nuevo encima. La cueva respondió al 15º golpe. La temperatura bajó 8 grados en menos de 2 segundos. El farol parpadeó, se apagó, volvió a encenderse. Desde el corredor de la izquierda, el que Kael nunca había explorado, el de la pared seca, llegó un sonido. No de piedra. No de viento. Un sonido que no tiene categoría en ningún idioma humano disponible todavía, pero que el cuerpo reconoce como el sonido que hace algo cuando se le interrumpe en lo que estaba haciendo. El hombre de la piedra plana no apareció. Eso fue lo primero que noté. En todos los momentos anteriores de tensión en la cueva, el hombre había aparecido. Esta vez no. Porque el mecanismo estaba ocupado en otra cosa. Kael siguió golpeando. 17, 19, 21. El borde del símbolo estaba ya irreconocible en la parte superior. Pero la espiral seguía siendo visible, el núcleo del grabado intacto, las 3 líneas de corte todavía legibles. Al 23º golpe, el cincel se partió. El filo se separó del mango con un sonido limpio y cayó al suelo. Kael se quedó con el mango en la mano, sin filo, sin función. Miró el símbolo. Dañado pero no destruido. La espiral seguía orientada hacia él. El nombre en el espacio en blanco seguía ahí. Y desde el corredor de la izquierda, el sonido se acercaba. Yo golpeé la pared desde mi lado 27 veces más. Hasta que la frontera entre lo que soy y lo que los vivos pueden ver se adelgazó lo suficiente para que yo pudiera, durante 4 segundos, ser visible. Me planté entre Kael y el símbolo. Él me vio. Esta vez completa, no como distorsión del aire sino como lo que soy, mujer mediterránea con serpientes por cabello y una expresión que en 3000 años no ha encontrado el nombre correcto. Me vio y no retrocedió. Eso me importó más de lo que esperaba. Señalé el símbolo. Señalé el mango roto en su mano. Señalé la pared lateral, la pared seca, la de la izquierda, la que nunca había explorado. Señalé la salida. Y volví a mi lado. Kael tomó la decisión en menos de 3 segundos. Recogió la foto de su madre de la bolsa, la metió en el bolsillo interior de la chaqueta junto a la de sus hijos. Dejó la bolsa. Dejó todo lo demás.
y corrió hacia la salida. El sonido del corredor de la izquierda llegó a la entrada principal exactamente cuando Kael cruzó al exterior. Exactamente. No un segundo antes. No un segundo después. Yo conté. Kael no bajó a Arca ese día. Se quedó en la colina, a 100 metros de la entrada de la cueva, sentado sobre una piedra plana desde donde podía ver el rectángulo negro de la entrada sin estar cerca. Estuvo ahí desde la mañana hasta que la luz cambió a anaranjado y el frío de la tarde empezó a subir desde el valle. No sintió el impulso de entrar. Eso fue lo primero que me sorprendió. En todos los casos anteriores al tercer amanecer completo, el impulso había llegado antes del mediodía, una inquietud creciente, un malestar sin objeto claro que el cuerpo resolvía moviéndose hacia la cueva. Con Kael no llegó. Pasaron 7 horas y no llegó. El cincel roto había hecho algo. No había destruido el símbolo, eso lo sabía. Pero había interrumpido algo en el mecanismo. Una grieta en el ciclo. Pequeña, quizás suficiente. Quizás. Efrén subió a la colina al atardecer. Trajo pan, queso, una cantimplora con agua. Se sentó junto a Kael sin preguntar nada durante los primeros 10 minutos. ¿Sientes el impulso?, preguntó finalmente. No. Todavía no. Efrén asintió. Marcos lo sintió a las 9 horas. Hidao a las 11. Tú llevas 7. Pausa. Puede que funcione. O puede que sea más lento. ¿Hay diferencia? Si es más lento, tienes más tiempo para alejarte lo suficiente antes de que sea irresistible. Efrén miró la entrada de la cueva. Marcos llegó a la ciudad. 40 kilómetros. Volvió igual. Kael mordió el pan. Masticó. El queso tenía sal y algo más, un sabor mineral, de piedra vieja, que podría haber sido la cueva pegada todavía en sus sentidos o podría haber sido simplemente queso de montaña. Hay algo que no te dije, dijo Kael. Efrén lo miró. Cuando estaba adentro la última vez. Antes de salir. Vi algo. ¿Qué? Una mujer. Hizo una pausa. Con serpientes por cabello. Entre yo y el símbolo. Me señaló la salida. Efrén no respondió de inmediato. Miró hacia la colina. Las últimas luces del atardecer cortaban las rocas en franjas anaranjadas y grises. Marcos también la vio, dijo finalmente. ¿Qué dijo? Que lo miró durante un segundo. Y que en ese segundo tuvo la impresión de que llevaba mucho tiempo intentando llegar a tiempo. Pausa. Que no era la primera vez que lo intentaba. Un silencio largo. El viento movía algo entre las piedras, hierba seca, o algo más pequeño. ¿Quién es?, preguntó Kael. No lo sé. Efrén bajó los ojos al cuaderno que tenía sobre las rodillas. En 22 años no encontré respuesta a eso. Yo los escuché desde donde estaba. Escuché a Efrén decir que no sabe quién soy, y pensé que era correcto. Que no saber quién soy es probablemente la respuesta más honesta que alguien puede dar. He vivido en suficientes eras para saber que los nombres que me pusieron describen lo que hice en un momento específico, no lo que soy. Lo que soy no tiene nombre todavía en ningún idioma que los humanos hayan terminado de construir. Lo que soy, en este momento, en esta colina, es alguien que grabó un símbolo hace 3000 años creyendo que serviría de aviso. Y que lleva 3000 años descubriendo que los avisos no funcionan cuando el que llega no tiene a dónde ir. Kael y Efrén durmieron en la colina esa noche. Efrén tenía una manta gruesa en la mochila, la llevaba, dijo, desde hacía 11 años, desde la primera noche que pasó esperando en la colina después de que Marcos desapareciera. La compartieron. A las 3 de la mañana, Kael se despertó. No por el impulso. Por otra cosa, la sensación de que alguien lo miraba. Específica, direccional, la misma que había sentido la cuarta noche dentro de la cueva. Abrió los ojos sin moverse. El cielo estaba negro y despejado, con estrellas suficientes para ver siluetas. Doro estaba de pie a 15 metros, entre la cueva y ellos. Inmóvil. Mirando. No hacia la cueva esta vez. Hacia Kael. Con la misma atención fija que yo había visto desde arriba la segunda noche, la atención de quien no necesita mover los ojos porque ya sabe exactamente dónde está lo que busca. Kael no despertó a Efrén.
Se levantó despacio. Se quedó de pie frente a Doro. A 15 metros de distancia, sin moverse hacia él. «Ya sé lo que eres», dijo Kael. En voz baja. Sin agresividad. Doro inclinó la cabeza. «¿Y?», dijo. «Y nada. Solo quería que supieras que sé». Un silencio. El viento en las piedras. «El símbolo sigue orientado hacia ti», dijo Doro. El cincel solo demoró lo inevitable. «Quizás». «No hay quizás». Doro hizo un gesto suave con la mano. «Puedes irte esta noche, mañana, la semana que viene. La cueva tiene tiempo. Siempre ha tenido tiempo». «Yo también», dijo Kael. Doro lo miró durante un momento más. Luego giró y caminó hacia la entrada de la cueva. Sin apuro. Sin mirar atrás. Entró en el rectángulo negro y desapareció. Kael volvió a la manta. Se acostó. Cerró los ojos. Efren lo miró desde el borde del sueño. «¿Qué pasó?» «Nada», dijo Kael. «Duerme». Al amanecer, Kael recogió sus 2 cosas, las 2 fotos, que era todo lo que tenía, y bajó al pueblo con Efren. En Arca, Efren le dio dinero suficiente para el autobús a la ciudad y algo más. No mucho. Suficiente. «¿A dónde vas?», preguntó Efren. Kael pensó durante un momento. «¿A dónde están mis hijos?», dijo. No dijo que iban a recibirlo. No dijo que tenía un plan. Solo eso, «¿A dónde están mis hijos?». Como si la dirección fuera suficiente aunque el destino todavía no estuviera claro. Efren asintió. «Bien», dijo. «Solo eso». Kael tomó el autobús. Yo lo seguí durante los primeros 20 kilómetros, hasta que la distancia de la cueva fue suficientemente grande para que el impulso, si llegaba, tardara lo suficiente en hacerse irresistible. No llegó. En 20 kilómetros, no llegó. Entonces fui a la cueva. Entré. Puedo entrar, siempre pude. La cueva no tiene mecanismo para impedirme el paso porque soy anterior a cualquier mecanismo que haya en estas rocas. Fui directamente a la pared del fondo. Al símbolo. Al espacio debajo donde estaba grabado el nombre de Kael, claro y permanente. Lo miré durante un tiempo que no voy a contar. Luego tomé mi herramienta, la misma que usé hace 3000 años para grabar el símbolo original, la que no es metal ni sílex sino algo más antiguo que ambos, y grabé encima del nombre de Kael una línea horizontal. Larga. Del ancho del nombre completo. No para borrarlo. Para registrar que salió. En 43 casos anteriores, nunca había necesitado hacer ese gesto. Nunca había habido nada que registrar excepto la ausencia. Esta vez había algo, un hombre que llegó sin tener a dónde ir, que tocó el símbolo 2 veces sin saber lo que tocaba, que rompió un cincel contra la piedra en la oscuridad, y que eligió bajar a donde estaban sus hijos aunque todavía no supiera si lo iban a recibir. Eso merecía una línea. Me quedé en la cueva durante un tiempo. Escuché el sonido del corredor de la izquierda, presente, continuo, sin urgencia. La entidad que habita este espacio no necesita urgencia. Tiene tiempo. Siempre lo tuvo. Como yo. La diferencia entre nosotras es que yo llevo 3000 años intentando interrumpir lo que ella hace, con resultados que se pueden contar con los dedos de una mano. Una mano. Esta vez. Salí de la cueva cuando el sol estaba alto. Me senté en la piedra plana donde Doro había estado la primera noche, donde Kael lo había visto esperarlo. El símbolo en la pared del fondo seguía orientado hacia la entrada. Seguía esperando. Hay un hombre en la ciudad al sur de estas colinas. Un hombre que sabe leer registros de desapariciones. Que lleva meses revisando archivos de los últimos 15 años. Que encontró el patrón, hombres solos, recién salidos de la cárcel, sin familia que denuncie. Que trazó el mapa. Que ya conoce el nombre del pueblo de Arca. Lo vi hace 3 semanas. Aún no ha subido a la colina. Pero sabe dónde está la cueva. Y la cueva ya sabe que él sabe. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.